Buen día, aprendices. Bienvenidos a esta clase de profundización sobre el tema de capacitancia. Hoy vamos a explorar todo el tema de transitorios de carga y descarga de los capacitores. Mi nombre es Andrés Montenegro, instructor de la ficha 1966856, implementación y mantenimiento de equipos electrónicos industriales de la regional Meta del SENA. En la clase anterior habíamos visto que cuando tenemos un condensador en un estado inicial sin carga y se encuentra, digamos, hace parte de un circuito RC que está conformado por una fuente de voltaje, una resistencia y un condensador, al cerrar el interruptor y establecer una trayectoria cerrada, el condensador empieza su fase de carga, ¿cierto? Esta fase de carga depende del valor tau, que se establece a partir de los valores particulares o las magnitudes de resistencia y de capacitancia y habíamos establecido que como criterio técnico, cuando han transcurrido 5 taos, es cuando el condensador ha logrado tener o tiene su carga completa, ¿cierto? De acuerdo al voltaje de alimentación que tenemos. Claramente es importante tener en cuenta que este voltaje de alimentación, que aquí está simbolizado como E, pero también que puede ser B sub S, no puede superar el voltaje nominal del condensador porque si no, pues habría una ruptura del mismo. Entonces, también habíamos establecido que la ecuación para hallar el voltaje del condensador en cualquier instante de tiempo es el voltaje final o el voltaje de alimentación del condensador por 1 menos Euler a la menos T sobre tau, que ya sabemos que es también SRC, básicamente. Y este valor de T, ese valor de tiempo, es el tiempo en el cual yo quiero hallar el voltaje de carga que tiene mi condensador. Aquí tenemos, es importante que nosotros nos empecemos a familiarizar con unos conceptos y los conceptos son de la respuesta transitoria y la respuesta en estado permanente o en estado constante. Básicamente, cuando el condensador se encuentra en el instante cero, en el inicio de carga, hasta los 5 taos que han transcurrido, toda esa región la conoceremos como región transitoria o respuesta transitoria. Podemos ver que cuando han transcurrido los 5 taos hasta n tiempo, ese valor de voltaje se va a mantener estable, por lo tanto, esta será conocida como la región permanente e, insisto, ocurre después de que han transcurrido los 5 taos. Esto es aplicable tanto para carga o para descarga. Aquí tenemos un circuito RC normal, una fuente de voltaje, ¿cierto? V sub S o E, una resistencia, un condensador. Aquí tenemos que cuando se cierra el interruptor se establece una trayectoria cerrada de corriente, por lo tanto va a circular una corriente, ¿cierto? Y esta dirección de la corriente está establecido por la polarización y la dirección de la corriente nominal, establecido de menos a más. Por lo tanto, la polarización de la fuente de la resistencia o el voltaje V sub R, la caída de voltaje sub R, va a ser como se indica en la figura y el voltaje del condensador también como se indica en la figura. Ya hemos conocido cómo es la forma de onda o cuál es la forma de onda del voltaje del condensador. Pero ahora, ¿qué forma de onda tendrían la corriente del condensador y el voltaje o la caída de voltaje que se encuentra en la resistencia? Lo primero que tenemos que recordar es que cuando en el momento exacto en que yo cierro el condensador, habíamos dicho en la clase anterior que el valor de corriente va a ser máximo, ¿cierto? Recuerden que esta I sub C es la misma corriente que está en toda la malla, solamente que le ponemos I sub C por la preponderancia que tiene el condensador en nuestro análisis, pero fundamentalmente cuando cierro el interruptor en el instante exacto en el que cierro el interruptor, voy a obtener el valor máximo de la corriente. Y ese valor máximo de la corriente, ¿quién lo establece? Por ley de Ohm sería el voltaje de alimentación sobre la resistencia que está en el circuito y esa corriente empieza a disminuir en la medida que el condensador inicia su carga. Es decir, que yo también puedo calcular cuál es el valor de la corriente en cualquier instante en el condensador y esto lo puedo hacer gracias a esta fórmula que sería básicamente el voltaje aplicado sobre la resistencia por Euler a la menos T sobre tau. Aquí tenemos lo que decía anteriormente, que en un momento inicial, cuando cierro el interruptor, donde estoy mostrando con el cursor, voy a tener el valor de corriente máximo establecido por E o V sub S sobre R, y ese valor de corriente va a ir disminuyendo también en un tau, proporcionalmente al 36.8, hasta los 5 taus, en el que ya es aproximadamente cero esa circulación de corriente, debido a que el condensador ya se encuentra completamente cargado. Es importante que tengamos en cuenta esta forma de onda de la corriente del condensador.
Y en cuanto al voltaje de la resistencia, es importante tener en cuenta que ese voltaje depende del valor de la corriente que está circulando en esta trayectoria cerrada. Por lo tanto, va a tener una forma de onda similar y lo vamos a calcular sencillamente multiplicando el voltaje aplicado por Euler a la menos T sobre tau. Básicamente, en el momento inicial obtenemos también un voltaje máximo, una caída de voltaje máxima en esta resistencia que va a ser equivalente al voltaje aplicado y ese valor de voltaje va a ir disminuyendo ya que la corriente también va a ir disminuyendo hasta llegar en 5 octavos a un valor muy cercano a cero, donde sencillamente no hay circulación de corriente y al no haber circulación de corriente, pues no van a haber caídas de voltaje en, en los elementos resistivos. ¿Listo? Bueno, en cuanto al transitorio de descarga, aquí vamos a simbolizar un circuito que tiene un interruptor con dos posiciones, una posición uno, donde estaría, al estar en esa posición uno, estaría, digamos, inmerso bueno, participando en el circuito la fuente de voltaje, la resistencia y el condensador, que es la condición de carga. Y cuando yo lo paso al estado 2 o la posición 2, se cerraría la trayectoria en donde lo estoy señalando con el cursor y el condensador iniciaría su periodo de descarga. Para calcular el voltaje en cualquier momento en la descarga, lo hacemos por medio de la siguiente ecuación. El voltaje inicial al que está cargado el condensador, por eso le pongo V sub I, por Euler a la menos T sobre tau. Ya saben que tau es igual a RC. Aquí sencillamente estoy mostrando la forma de onda. Aquí estamos teniendo en cuenta que un condensador completamente descargado en su fase inicial y el interruptor en la posición uno iniciaría todo el proceso de carga que culminaría en los 5 octavos. Suponiendo que en los 5 octavos manualmente yo accione el interruptor para que pase a la posición 2, ¿cierto? Se cierra esta trayectoria e iniciaría el voltaje de descarga en el condensador, ¿cierto? Aquí es importante denotar una cosa y es que nuevamente hasta cuando transcurren 5 octavos, entre 5 octavos y 10 octavos, estaría todo el periodo de descarga y suponiendo que en los 10 octavos vuelvo a accionar la posición uno del interruptor, volvería al periodo de carga y así sucesivamente mientras yo voy variando manualmente la carga y la descarga del condensador. ¿Qué pasaría con la corriente del condensador? Y aquí pasa algo bien particular. Esta primera parte, de 0 a 5 octavos, es la que ya estudiamos en la diapositiva anterior, pero concentrémonos en el comportamiento de la forma de onda entre los 5 octavos y los 10 octavos. Y aquí lo que podemos ver es lo siguiente. Si bien la dirección de la corriente que está dibujada en este punto se debe a la polaridad de la fuente de voltaje, ¿cierto? Y también las polarizaciones de la resistencia del condensador, cuando yo tengo el interruptor en la posición 2, es el condensador el que va a funcionar como si fuera una fuente de voltaje de acuerdo a esta polaridad. Por ende, de acuerdo a la dirección convencional de la corriente, ya la corriente no tendría esta dirección, sino tendría la dirección contraria, porque la corriente ya saben que se maneja de menos a más. Por lo tanto, si va de menos a más y yo quiero calcular esa corriente, pues lo voy a simbolizar de forma negativa, ¿cierto? Y así la podríamos encontrar si lo midiéramos con un osciloscopio, estaríamos viendo esta forma de onda que está en la diapositiva. ¿Listo? Y por ende, su valor máximo, recuerden que cuando él inicia la descarga, ¿cierto? También cuando inicia la descarga del condensador, la corriente del condensador salta a su valor máximo, pero ese valor máximo lo vamos a simbolizar de forma negativa. Y por ende, a medida que se va descargando el condensador, hasta que ya no tiene carga el condensador, pues vamos a tener 0 amperios, por lo tanto, vuelve esta posición 0, vuelve a accionar el interruptor a la posición 1, vuelve a cargarse, se dispara al valor máximo de corriente, luego empieza a disminuir hasta 0 y así sucesivamente. Si yo quisiera ver el comportamiento del voltaje en la resistencia, va a tener el mismo comportamiento debido al comportamiento de la corriente, porque ya sabemos que esa caída de voltaje depende del comportamiento de la corriente. Por ende, tendríamos un voltaje, una caída de voltaje máxima positiva cuando inicia la descarga, que va disminuyendo hasta cero, y una caída de voltaje máxima, pero la vamos a simbolizar de forma negativa porque estamos simbolizando el inicio de la descarga del condensador. Por lo tanto, la trayectoria de la corriente del condensador va a ser contraria a la que se está mostrando en la figura. ¿Listo? Miremos cómo cambia la forma de onda de acuerdo a diferentes valores de tau. Aquí tenemos un tau de 32 milisegundos
¿cierto? Y también tenemos el comportamiento del voltaje, que está en la parte izquierda, y de la corriente del condensador en la parte derecha, insisto, con un tau de 32 milisegundos. Si yo tengo un tau menor, en este caso de 8 milisegundos, lo que va a suceder es que el condensador se carga más rápido y se descarga más rápido con respecto al tau que está en la parte de arriba. Y lo mismo va a suceder con la corriente. La corriente va a tener sus valores máximos en carga positivos, sus valores máximos en carga negativo y así sucesivamente. Pero notemos que la frecuencia, que es el tiempo en el que se repite la señal, ¿cierto? Aquí tendríamos una frecuencia, aquí se repite nuevamente, va a aumentar. Por lo tanto, van a haber mayores repeticiones en el mismo tiempo. Eso lo vamos a ver más adelante a profundidad cuando estemos viendo el comportamiento de los condensadores ante un voltaje AC. ¿Listo? Entonces vamos a partir al primer ejercicio. En este ejercicio hemos simbolizado un interruptor con 3 fases y las preguntas son las siguientes. Acá, primero nos piden determinar el voltaje y la corriente del condensador o del capacitor cuando está en la posición 1 y ha transcurrido un tiempo de 0 segundos, es decir, el momento, en ese instante de tiempo en el que yo cierro el interruptor, es el punto A. Luego en el punto B nos pide calcular el voltaje en el condensador y la corriente del condensador teniendo el interruptor en la posición 2, ¿cierto? Cuando ha transcurrido un tiempo de 10 milisegundos. Y el punto C, el numeral C, nos dice calcular lo mismo, pero ahora el interruptor está en la posición 3 y ha transcurrido un tiempo de 20 milisegundos. Entonces vamos a pasar al tablero a hacer este ejercicio. ¿Listo? Entonces aquí tenemos particularmente, nos establecen que es una fuente de voltaje de 12 voltios. Tenemos una posición 1 del interruptor, una posición 2 y una posición 3. Tenemos una resistencia que la han llamado resistencia 2 de 10 kiloohmios. Aquí tendríamos el interruptor, ¿cierto? Que va a estar moviéndose entre las diferentes posiciones de forma manual. Y aquí tenemos el condensador y una nueva resistencia. Esta resistencia 1, 20 kiloohmios y un valor de capacitancia de 0,05 microfaradios, ¿cierto? Lo que nos establece que ya todos sabemos que es lo mismo decir 50 nanofaradios. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hacer los numerales para que les quede el ejemplo para el nuevo taller que tendrán que hacer. Lo primero es, en el punto A nos dice que calculemos B sub C e I sub C cuando ha transcurrido un tiempo igual de 0 segundos y el interruptor se encuentra en la posición 1. Entonces, al interruptor estar en la posición 1, como hemos dicho anteriormente, esta resistencia ya no tiene ninguna participación en ese momento en el circuito. Vamos a tener la participación de la fuente de voltaje de la resistencia 1 y del condensador, ¿cierto? Por ende, lo primero que debemos hacer es calcular el tau de ese circuito de carga, ¿cierto? Es importante también tener en cuenta que en el numeral nos establece, nos dice que el capacitor se encontraba completamente descargado en su estado inicial. ¿Listo? Por lo tanto, el tau, que ya sabemos que es RC, va a ser igual a 20 kiloohmios por 0,05 microfaradios y eso es igual a 1 milisegundo. ¿Listo? Entonces, 1 milisegundo es el tau, por lo tanto ya sabemos que a los 5 milisegundos estará completa la carga del condensador o completa la descarga del condensador. ¿Listo? Entonces, las ecuaciones que habíamos visto era que el voltaje en el condensador es igual al voltaje final por 1 menos Euler a la menos T sobre tau, ¿cierto? El tau ya lo tenemos, que es este, y el T nos lo están dando, que es 0 segundos. Es importante que nosotros tengamos en cuenta, cuando reemplazamos todos los valores, vamos a tener algo como 1 menos Euler a la menos 0 sobre 1 milisegundo. Es importante que tengamos en cuenta que cualquier número, o bueno, 0 dividido sobre cualquier número, va a dar igual a 0. No olviden que cualquier número sobre 0 no existe. O sea que esto es una indeterminación. Por lo tanto, le saldría algo así como más de error. Pero si nos ubicamos acá que 0 sobre cualquier número es igual a 0, también es importante que tengamos en cuenta que Euler a la 0 siempre va a ser 1. ¿Listo? Pongo Euler a la 0 porque Euler a la menos 0 no existe. Euler a la 0 es igual a 1. Por ende,
ya sabemos que esta expresión que tenemos en esta parte de la ecuación va a ser igual a 1. 1 menos 1, 0, 0 por 12, 0. Por lo tanto, el valor del condensador, el voltaje del condensador en el tiempo 0, cuando es cerrado el interruptor en la posición 1, va a ser igual a 0 voltios. Y tiene todo el sentido del mundo, insisto, porque nos dicen que el voltaje inicial del condensador es igual a 0. Cuando queremos calcular la corriente, habíamos dicho que es con la fórmula del voltaje aplicado sobre la resistencia por Euler a la menos T sobre tau. Si reemplazamos los valores, vamos a tener nuevamente el mismo comportamiento. Es decir que tenemos 12 voltios sobre 20 kiloohmios, ¿cierto? Y aquí tendríamos Euler a la menos 0 sobre 1 milisegundo. O sea que ya sabemos que esta expresión va a ser igual a 1. Por lo tanto, el la corriente en el condensador en ese instante inicial va a ser igual a 12 voltios sobre 20K, kiloohmios. Por lo tanto, IC va a ser igual a 600 microamperios. Y ese sería el valor máximo de corriente que tendríamos en ese momento en el condensador. ¿Listo? Ahora miremos los siguientes ejercicios. Perdón, los siguientes incisos. Tenemos el inciso B, y en el inciso B nos dice nuevamente calcula el voltaje en el condensador, la corriente en el condensador, cuando han transcurrido 10 milisegundos y ahora el interruptor se encuentra en la posición 2. ¿Listo? Borramos acá y nos ubicamos en la posición 2. En esta posición 2, ¿qué podemos ver? Que la resistencia queda al aire y la fuente de voltaje queda al aire, por lo tanto, no hay ningún tipo ni de carga ni de descarga en el condensador. Recuerden que como el dieléctrico es un aislante eléctrico entre las dos placas, no va a haber descarga, no va a haber corto entre las cargas almacenadas en las placas, por lo tanto, el condensador va a almacenar o se va a comportar como una fuente de voltaje. Aquí es importante decir una cosa. Cuando estemos haciendo reparación de equipos que tengan condensadores, ¿cierto? No se confíen en esos equipos. Es decir, digamos, un televisor de los gordos, que pues digamos que tienen valores de capacitancia muy altos, de acuerdo a su tecnología, eh, puede estar ese televisor sin funcionar durante 10 años. Nosotros lo desbaratamos y si tocamos los dos terminales del condensador, esa carga que tiene el condensador se va a descargar en nosotros. Si ese valor de capacitancia es muy alto, la afectación que va a sentir nuestro organismo va a ser muy alta porque, recuerden, es una carga bastante alta la que se está almacenando en esos condensadores. ¿Cuál es la recomendación entonces? Siempre, siempre asumir que los condensadores se encuentran cargados y siempre hacer una descarga manual de los mismos. ¿Cómo es una descarga manual de los mismos? Se puede hacer haciendo un cortocircuito en los dos terminales por medio de un material conductor, teniendo en cuenta que si son unas pinzas, es importante que ninguna parte de nuestro cuerpo esté tocando el conductor, sino que estemos tocando netamente el aislante para no vernos afectados por la descarga eléctrica y así descargarlo de esa forma manual. Es importante también decir que si es una capacitancia muy alta, lo que vamos a ver es un chispazo. ¿Sí? Si lo queremos hacer de una forma en que no haya el chispazo, pues podríamos conectar, si el condensador es, digamos, de una capacitancia muy alta, podríamos hacer un circuito con una roseta y una bombilla incandescente y sencillamente lo descargamos por medio de dos cables de esta forma, pues digamos como una forma con un menor impacto visual con el chispazo, pero con el chispazo perfectamente se puede lograr. Obviamente luego en el tema de los industriales, ya luego veremos otros métodos, porque aquí estamos ¿en qué? En capacitores que no son trifásicos. ¿Listo? Con trifásicos ya es otro asunto el que tenemos que tener en cuenta, pero por ahora dejémoslo de este tamaño. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Aquí nos dice que el tiempo transcurrido es de 10 milisegundos, ¿cierto? Como yo ya sé el tau y como el tau no está cambiando, los 5 taus, o sea, el tiempo máximo de carga y descarga era 5 milisegundos. Por lo tanto, yo puedo asumir que en 10 milisegundos el condensador se encuentra o va a seguir completamente cargado. Por lo tanto, yo puedo ya decir que el voltaje del condensador va a ser igual a 12 voltios, ¿cierto? Y que la corriente en el condensador va a ser igual a 0 amperios. ¿Por qué? Pues porque al ya encontrarse completamente cargado el condensador, la corriente va a ser cercana a 0. Sin embargo, vamos a comprobar estos valores. Si yo lo reemplazo con la fórmula, tendría 12 voltios por E1, perdón, menos Euler a la menos T, que serían 10 milisegundos, sobre tau, que sigue siendo 1 milisegundo. Y en este lado tendría que es el voltaje aplicado
que ya dijimos que era 12 voltios, sobre 20 kiloohmios de la resistencia por Euler a la menos t, 10 milisegundos, sobre tau o milisegundos. Y vamos a hacerlo con la calculadora para corroborar que lo que dijimos anteriormente, digamos, es correcto. Entonces, ubicamos la calculadora y entonces vamos a ingresar la primera ecuación correspondiente al voltaje del condensador, sería 12 por 1 menos Euler, Euler a la menos, abrimos acá, 10 milisegundos, 10 a la menos 3, sobre 1 a la menos 3 y cerramos. No cerramos ahí, sino que movemos hasta que el cursor está abajo y cerramos. Ese valor nos da 11,99. ¿Sí? Y ese 11,99 pues perfectamente puede ser los 12 voltios que dijimos en la parte de arriba. Ahora miremos el tema de la corriente. Voy a moverme acá para no borrar esta expresión. Borramos esta parte. Y en esta parte ponemos que son 12 voltios sobre 20 por 10 a la menos 3, o sea, 20K. Y aquí tenemos una corriente, nos dice 2,72 por 10 a la menos 8. Si nosotros damos Shift y en la flechita y empezamos a disminuir la escala, tenemos que es 0,00000027, por lo tanto sería una corriente pues aproximadamente de 0 amperios, como lo establecimos en la parte de arriba. ¿Listo? Es importante que esto lo tengamos muy en cuenta. Ahora, bueno, no les mostré la calculadora, pero bueno, ya ahorita les muestro en la siguiente parte. Listo. Vamos a hacer el numeral C. En el numeral C nos dice que el voltaje del condensador, la corriente del condensador, que la calculemos en un tiempo igual a 20 milisegundos cuando el interruptor se encuentra en la posición 3. Entonces, si el interruptor está en la posición 3, entonces ahora tenemos lo siguiente, que esta resistencia sí tiene alguna implicación en el circuito, que la fuente de voltaje nuevamente queda al aire, por lo tanto sigue sin afectar el circuito, y tenemos esta trayectoria cerrada de corriente. Como este condensador me quedó cargado de esta forma, la corriente del condensador ahora tendrá una dirección contraria, ¿cierto? A la que estaba dibujada anteriormente. Y vamos a aplicar nuevamente las fórmulas. Entonces, bueno, primero, como ya tenemos la presencia de esta resistencia de 10K en serie con esta resistencia de 20K, el tau me va a cambiar. O sea que el tau ahora va a ser igual a 30K, ¿cierto? Porque están en serie, 20K más 10K por 0,05 microfaradios, lo cual sigue siendo igual a 1,5 milisegundos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que en el tau de carga era de 1 milisegundo y el tau de descarga ahora es de 1,5 milisegundos. Eso es importante porque ya en nuestras ecuaciones debemos contemplar este cambio. B sub C sería igual, bueno, veámosla toda, BI por Euler a la menos T sobre tau, porque es de descarga, ¿cierto? Reemplacemos los valores. BI, ¿qué sería igual? BI sería igual a el valor al que se cargó el condensador, o sea, 12 voltios, por Euler a la menos T. T son 20 milisegundos, que nos estableció el ejercicio en esta parte, sobre tau, que sería igual a 1,5 milisegundos, que fue lo que calculamos, ¿cierto? Vemos acá para ahorita meterle la calculadora. Y C es igual a BI sobre R, Euler a la menos T sobre tau, ¿cierto? Sería nada más que eso. O sea que lo que nos dé acá lo vimos sobre R y tenemos el valor de la corriente. ¿Listo? Entonces, ahora sí, cambiemos de pantalla. Bueno, entonces cambiamos de pantalla para poder mostrar cómo realizamos los cálculos en la calculadora. Básicamente, aquí tenemos, entonces, de acuerdo a lo que establecimos en el tablero, tendríamos que es 12 por Euler, ¿cierto? Entonces, damos Shift en la parte de acá, donde está este E aquí chiquitico, aquí nos aparece, menos, abrimos la fracción, 20 milisegundos, que ya sabemos que es 10 a la menos 3, sobre 1,5 por 10 a la menos 3, que es el nuevo tau que calculamos.
En este caso nos da 1,94 por 10 a la menos 5. Si yo vuelvo y reduzco la escala, nos va a dar que es un valor de 0,000019, por lo tanto es un valor muy cercano a cero, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que a los 20 milisegundos se encuentra el voltaje del condensador en cero, ya lo pasamos al tablero y anotamos. Ahora la parte de la corriente, teníamos que es 12 sobre 30 kiloohmios, ¿cierto? Porque en la descarga hacen parte las dos resistencias, por Euler, nuevamente, a la t, 20 milisegundos, sobre tau, 1,5 milisegundos. Y tenemos igualmente que nos va a dar una corriente muy cercana a cero, ¿cierto? Y esto es clave, ¿por qué? Ya vamos a ver acá por qué. Aquí no nos muestra más porque no da más el display. Listo. Entonces, nos da muy cercano a cero el voltaje y la corriente. ¿Por qué? Pues porque ya ha transcurrido un tiempo en el cual ya se encuentra, miremos acá, habíamos dicho que en la parte de carga el tau era de 1 milisegundo, por lo tanto la carga completa se completaba a los 5 milisegundos. Si yo trazo acá en este punto, aquí se completó la carga, o sea, de aquí para atrás, todo esto es la región transitoria, y de los 5 milisegundos a los 10 milisegundos, que él ya se encuentra completamente cargado, estamos en la región permanente. Pero como no ha cambiado el interruptor para iniciar la descarga, por lo tanto, él mantiene toda esa carga durante todo ese tiempo. Ahora, en los 10 milisegundos, él cambia. Entonces, bueno, aquí realmente hay un errorcillo. Es realmente en los 10 milisegundos cuando cambia, él inicia su descarga. Por lo tanto, digamos, se vuelve a iniciar el mismo comportamiento y lo mismo pasa en corriente. Por lo tanto, cuando han transcurrido 20 milisegundos, que es ahora sí, que es lo del inciso C, pues tenemos que en el inciso C, en los 20 milisegundos, el voltaje va a ser cercano a cero, que es aquí donde tengo el cursor, y por ende también la corriente va a ser cercana a cero porque ya se descargó completamente la carga almacenada en las placas del condensador. Es importante que tengamos en cuenta que de 0 a 10 tau, él tiene bueno, de 0 a este punto, él tiene un tau de carga que es de 1 milisegundos, y de 10 taus en adelante tiene otro tau de descarga que es de 1,5 milisegundos. ¿Listo? Es importante que tengamos. Ahora miremos el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio tenemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia de 5 kiloohmios, la resistencia R1, una fuente de corriente de 4 miliamperios, y tenemos dos posiciones del interruptor. También nos pide hacer determinados ejercicios similar al anterior, calcular B, C y C en tres condiciones. Cuando el interruptor se cierra y en el instante igual a cero, o sea, en el instante exacto en que se cierra, calcular B, C y C. Nos dice que en el inciso B, que calculemos B, C y C, si el interruptor continúa en la posición 1, pero han transcurrido ya los 5 taos, y en el inciso C nos dice que determinamos nuevamente B, C y C si el interruptor se cambia a la posición 2, o sea, se inicia un proceso de descarga que tendría en cuenta estas dos resistencias de este condensador, cuando han transcurrido 3,5 taos de descarga. Tenga en cuenta que el tau de descarga es diferente al de carga. ¿Listo? Solamente voy a anticipar aquí una partecita de esto y es la siguiente. Vuelvo al tablero, borremos aquí esta parte de acá y va a ser lo siguiente. Este ejercicio sale muy fácil si nosotros aplicamos un principio que vimos en clases y es el principio de la transformación de una fuente de corriente en paralelo con una resistencia a una fuente de voltaje en serie con una resistencia, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos que es una corriente de alimentación de 4 miliamperios, una resistencia de 5 kiloohmios. Aquí nos muestra el posición 1, una posición 2 del interruptor, otra resistencia de 1K, aquí una nueva resistencia, una resistencia 3 de 3 kiloohmios, ¿cierto? Y nos muestra el condensador, lo bien,
Y aquí tendríamos la parte del interruptor y el condensador nos dice que es de 10 microfarads. ¿Listo? Esta parte sería la parte complicada y no es tan complicada, sería este arreglo de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una transformación. Habíamos dicho que esta transformación, o sea, para transformar el equivalente de una fuente de corriente con una resistencia en paralelo, ¿cierto? Era multiplicando esos dos valores y al multiplicar 4 miliamperios por 5 kiloohmios tendríamos una alimentación de 4 por 5, 20 voltios, ¿cierto? Y ahora la resistencia ya no estaría en paralelo, sino estaría en serie y se mantiene el mismo valor de 5 kiloohmios. Aquí estaría el interruptor, aquí estaría la posición 2, ¿cierto? Y aquí terminaríamos el circuito. Entonces, aquí recuerden que esto simboliza el dieléctrico. Entonces, al hacer la transformación de esa fuente de corriente y esta resistencia, pues nos queda un arreglo de una fuente de voltaje, una resistencia en serie, y es exactamente similar al ejercicio anterior, pero teniendo en cuenta esta resistencia. Es importante que ustedes dibujen, cuando hagan este ejercicio, dibujen cómo queda el circuito en carga o en la posición 1 del interruptor o en la posición 2 del interruptor, que serían descarga para que no tengan confusión. ¿Listo? Vamos a borrar aquí esta parte porque vamos a seguir haciendo otros ejercicios que primero les muestro en la diapositiva y luego vamos a resolverlo en el tablero. Entonces vamos a cambiar de escena. ¿Listo? Entonces al cambiar de escena, ya estamos en esta escena, vamos a ver el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio nos dice ahora hay unas condiciones iniciales. ¿Listo? Es importante que tengamos en cuenta eso. Ejercicio con condiciones iniciales. Nos dice en esta parte que el voltaje inicial del capacitor es de 4 voltios, es decir, no estaba completamente descargado, sino que cuando lo trajimos acá, él ya tenía una carga de 4 voltios. Nos piden el numeral A, determinar el voltaje del condensador, la corriente del condensador cuando se cierra el interruptor y ha transcurrido un tiempo de 0 segundos. Y en el numeral B nos dice que determinemos lo mismo, pero cuando el interruptor se mantiene cerrado y han transcurrido un tiempo de 5 octavos. Para este ejercicio debemos tener en cuenta lo siguiente. ¿Listo? Inicialmente, como hemos trabajado los ejercicios o los problemas y los graficamos, recuerden que es en el tiempo sería la variable independiente y la variable dependiente sería el voltaje del condensador. Como lo hemos hecho hasta el momento, hemos asumido que el condensador viene en un estado completamente descargado, o sea, en cero, ¿cierto? E inicia un proceso de carga, digamos hasta los 5 octavos, y se mantiene en esa carga, ¿cierto? En el caso que es de ese ejercicio que solo nos plantea una condición de carga. Pero ahora nos dice, hey, él ya no viene descargado, sino que viene con un voltaje, ¿cierto? O sea, viene con una condición inicial, con una carga inicial de 4 voltios. Por lo tanto, el comportamiento que va a tener esta gráfica va a ser así. Llega nuevamente a los 5 octavos y se mantiene, pero pues no es que vaya a llegar más rápido por tener una carga, porque se va a seguir demorando los mismos 5 octavos. Es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Para eso, la ecuación va a cambiar ligeramente y lo que tendríamos que tener en cuenta es lo siguiente, y es que para calcular el voltaje en el condensador, vamos a tener en cuenta el voltaje final, ¿cierto? El voltaje final sería el voltaje con el que estoy alimentando el circuito, o sea, los 24 voltios, más, y demos en cuenta que aquí va en corchetes para establecer la prioridad de la siguiente operación, es el voltaje inicial o la carga inicial que ya tenía el condensador menos el voltaje final por Euler a la menos T sobre tau. Es decir, que serían 24 voltios del circuito, ¿cierto? De alimentación del circuito, más 4 voltios de las condiciones iniciales menos 24 voltios por Euler a la menos T sobre tau. ¿Listo? Teniendo en cuenta esta parte, ya no tenemos ninguna dificultad en poder calcular los incisos A y B que están planteados en el ejercicio. Cambiamos nuevamente de escena y miremos el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, lo que nos pide ahora es lo siguiente. Nos pide, o nos muestra más bien, este ejercicio. ¿Listo? Para este ejercicio vamos a aplicar algo que alcanzamos a ver y es el equivalente de Thevenin. Sin embargo, lo vamos a volver a explicar. Es importante, bueno, ¿qué nos piden particularmente? Nos piden nuevamente lo mismo, nos piden una posición 1 del interruptor en un tiempo cero
una posición 1 cuando ha transcurrido 5 octavos en el numeral B, y en el C nos pide calcular voltaje y corriente en el condensador si el interruptor se cambia a la posición 2 y han transcurrido 9 milisegundos. ¿Listo? Entonces vamos a cambiar nuevamente de escena. ¿Listo? Cerriorémonos. ¿Sí? Aquí está la escena. Y vamos a dibujar el circuito que tenemos aquí y vamos a aplicar el equivalente de Thevenin. Entonces, sencillamente lo que nos dice es que el voltaje de alimentación es de 21 voltios, ¿cierto? Que tenemos una resistencia 1 de 60 kiloohmios, que tenemos una resistencia 2 de 30 kiloohmios, una resistencia 3 de 10 kiloohmios, ¿cierto? Una posición 1, aquí tenemos el interruptor en esta parte, y aquí baja el condensador, un condensador de 0,2 microfaradios, y en esta posición 2 baja una resistencia 4 de 10 kiloohmios. ¿Listo? Entonces, para este ejercicio es mucho más efectivo, o lo que tenemos que nosotros tener en cuenta es que aquí hay un voltaje de alimentación y aquí hay una corriente de alimentación, pero ese voltaje que está acá no es el mismo que le llega al condensador. Por lo tanto, nosotros tenemos que determinar qué voltaje hay en este punto y en este punto, ¿cierto? Para poder exactamente saber qué voltaje es el que se le está aplicando al condensador de carga, ¿cierto? Y también debemos tener en cuenta que esta resistencia no es la única que me está afectando al condensador, sino que es este arreglo de resistencias. Entonces, para hacer eso, vamos a hacer un equivalente de Thevenin. Recordemos, lo que queremos llegar es el equivalente de Thevenin, es que todo esto nos quede expresado, o este voltaje que hay acá mejor, este voltaje que hay acá, nos quede expresado en un voltaje de Thevenin, que lo vamos a simbolizar VTH, ¿cierto? Y todo este arreglo de resistencias quede simbolizado en una única resistencia, que la vamos a llamar resistencia de Thevenin, y el condensador nos quedaría acá, para tener, digamos, el arreglo como lo hemos visto normalmente, ¿cierto? Aquí obviamente, faltaría esta parte, pero eso lo vamos a concentrar en esta parte que habría que hacer el equivalente. ¿Listo? Lo primero que debemos tener en cuenta son dos pasos. ¿Listo? Vamos a dejarlos, voy a borrar acá y vamos a tener en cuenta los dos pasos que vamos a hacer. Voy a borrar también acá para solamente dejar esta parte, que es la que nos interesa por ahora, y ahorita lo volvemos a dibujar al final. Listo. En este punto es donde a mí me interesa determinar, insisto, en este punto me interesa determinar qué voltaje está llegando acá y qué resistencia equivalente hay acá. ¿Listo? Eso es lo que me interesa acá. Para eso yo tengo que valerme de dos ejercicios para evitar los errores. Lo primero es que para yo calcular la resistencia de Thevenin, el primer paso que debo hacer, ¿cuál sería? El primer paso que debo hacer sería contemplar eh, un cortocircuito en la fuente de voltaje. O sea, aquí estaría la fuente de voltaje y tendríamos este arreglo de resistencias de la siguiente manera, ¿cierto? Y aquí es donde yo voy a medir la resistencia de Thevenin. Recuerden que esta resistencia, esta R3, R1 y R2, esta resistencia 3 no queda al aire, porque si yo conecto un ómetro, un multímetro en la parte de resistencia, acá o acá, ¿cierto? Esta resistencia ya no quedaría al aire, por lo tanto, esta resistencia me sigue afectando. Entonces, ¿cómo me quedaría este circuito? Si yo quiero hallar la resistencia equivalente a este circuito, pues sería muy fácil. Sería un paralelo entre R1 y R2, ¿cierto? Un paralelo entre R1 y R2, la multiplicación sobre la suma. Y esta, si yo lo despejo acá y me queda aquí esta resistencia, esta me queda en serie, por lo tanto sería más R3 y eso sería igual a mi resistencia de Thevenin. Eso sería lo que habría que hacer para determinar la resistencia de Thevenin. El paralelo R1, R2 más R3. Esa sería la única consideración que debemos tener en cuenta para la resistencia de Thevenin, y es hacer un cortocircuito en la fuente de voltaje y entender que si yo pongo aquí el ómetro para medir esta resistencia total o esta resistencia de Thevenin, esta resistencia no me queda al aire, me queda en serie, por lo tanto debo tenerla en cuenta. Ahora, ¿qué pasaría o cómo quedaría el voltaje de Thevenin? Entonces,
vamos a dibujarlo. En el voltaje de Thevenin claramente no debo hacer el cortocircuito en la fuente, porque evidentemente la necesito. Voltaje de alimentación, 21 voltios, una R1, una R2, R1, R2 y una R3. Listo. Pero entonces aquí sí queda una gran diferencia. Y es aquí, en este punto, yo iría a medir el voltaje de Thevenin. Si tuviera un multímetro este circuito en físico, pues sencillamente mide mejor los cálculos, pero pues este no es el sentido de acá. Esta resistencia ahora sí me quedó al aire. Y yo puedo ver que el voltaje que está acá, ¿cierto? El voltaje que está acá es el mismo voltaje que está en estos dos puntos, porque están en paralelo, ¿cierto? O sea, es el mismo de acá. Entonces, el voltaje de Thevenin es igual al voltaje que hay, la caída de voltaje que hay en la resistencia 2. O sea, que yo puedo decir que B2 es igual al voltaje de Thevenin, ¿sí o no? ¿Y cómo sería esto? Pues sería básicamente un divisor de voltaje. El divisor de voltaje es el voltaje con que la estoy alimentando, ¿cierto? Por la resistencia donde quiero hallar la caída de voltaje, que sería R2, sobre la suma de las dos resistencias. ¿Listo? Y cuando yo ya halle la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin, pues lo que me queda es dibujar el circuito de la siguiente manera. Tendría voltaje de Thevenin, tendría una resistencia de Thevenin en serie, el condensador, bueno, vamos a dejar bien ahorita cómo está esto, porque el condensador, esto está en 1, el condensador es un interruptor, y aquí está el 2, y aquí tenemos la otra resistencia, voltaje de Thevenin, resistencia de Thevenin, y esta sería la resistencia 4, que vale 10K, y ese sería el condensador que vale 0,2 microfaradios. ¿Listo? Teniendo esto, pues ya el ejercicio queda muy resumido. Ya hallamos el equivalente de Thevenin, insisto, para la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin, y pues ya me queda mucho más fácil de plantear este ejercicio y de poderlo resolver. Entonces, esta sería, digamos, la forma indicada para eso. ¿Listo? Por último, por último, vamos a ver otro tipo de ejercicio donde vamos a tener en cuenta la constante de tiempo tau de otra forma. Hasta el momento nosotros, en los ejercicios que hemos realizado, nos hemos concentrado en averiguar cuánto es el voltaje del condensador en carga o descarga al haber transcurrido determinado tiempo. Así han sido todos los ejercicios que hemos hecho. Ahora supongamos un nuevo tipo de ejercicio y este nuevo tipo de ejercicio es, digamos, en carga. Ya no nos vamos a preguntar por cuál es el voltaje en determinado tiempo, sino ahora nos vamos a preguntar con cuál es el tiempo en determinado voltaje. Pongamos un ejemplo por ahora con un ejercicio de carga. Entonces tenemos una fuente de alimentación de 50 voltios, tenemos una resistencia de 10 kiloohmios y tenemos un condensador de 47 microfarads, ¿cierto? Como lo hemos dicho siempre, lo primero que debemos iniciar es en determinar cuál es el tau. Sabemos que es R por C. Y en este caso, 10K por 47 microfaradios es de 0,47 segundos. Este sería nuestro tau. ¿Listo? Ahora la pregunta es, vamos a cambiar la pregunta y es, ¿cuánto tiempo habrá transcurrido? ¿Cuánto tiempo habrá transcurrido de carga, ¿cierto? Que estamos cargando el condensador, cuando el voltaje en el condensador es igual a 42 voltios. ¿Listo? Esa sería nuestra pregunta ahora. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Qué debemos tener en cuenta acá? La ecuación original que hemos trabajado es el voltaje del condensador igual al voltaje final por 1 menos Euler a la menos T sobre tau, ¿cierto? Y ahora lo que tenemos que hacer es despejar esta T, porque este BC ya no es una incógnita, nos están diciendo que es de 42 voltios, pero nos están preguntando ahora cuánto es ese tiempo que ha transcurrido. Si yo hago el despeje, voy a tener que la ecuación va a ser igual a T igual a menos RC, ¿cierto? Por el logaritmo natural de 1 menos, bueno, borremos aquí un poquito, menos 1 menos
el voltaje en el condensador sobre el voltaje final o el voltaje con el que yo estoy alimentando, el circuito, en ese caso los 50 voltios. ¿Listo? Pasemos a la escena del computador y miremos cómo meteríamos esta parte en la calculadora. Entonces, tendríamos inicialmente que es menos 10K, 10 exponencial a la 3 por 47 microfaradios, ¿cierto? Por el logaritmo natural, esta parte la voy a meter en paréntesis. Entonces, si antes la exponencial era shift y este valor de acá para llegar a este amarillito, ya no le vamos a dar shift, sino que solo le damos ln, que es logaritmo natural, ¿cierto? Logaritmo natural de 1 menos fracción BC, que serían 42 voltios, sobre el voltaje de alimentación, que son 50. Cerramos el paréntesis. Bueno, no lo cerré, pero los dos paréntesis. Y nos da igual a 0,86 segundos. Entonces, cambiemos nuevamente la escena. Y el valor del tiempo es de 0,86 segundos. ¿Listo? Ese sería el valor aplicando esta ecuación que tenemos en esa parte de arriba y de acuerdo a los cálculos que hicimos, esa sería la ecuación que debemos manejar. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta? ¿Qué pasaría en el tema de descarga? Entonces, pongamos aquí otro ejemplo acá. Entonces, aquí ahora tenemos es un condensador y una resistencia nomás. ¿Listo? El condensador suponemos que es de 1 microfaradio y supongamos que se encuentra cargado a 100 voltios. Esto se encuentra cargado a 100 voltios y la resistencia es de 2,2K. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿cuánto tiempo le llevará al condensador descargarse? ¿Cuánto tiempo le llevará al condensador descargarse en este caso era de 100 voltios, pongámosle a 25 voltios? ¿Cuánto tiempo le llevará al condensador descargarse a 25 voltios? Bueno, la ecuación que hemos manejado hasta el momento era esta. BI Euler a la menos T sobre tau. ¿Listo? Y pues sencillamente al hacer el despeje, ahora nos va a quedar que el tiempo va a ser igual a menos, nuevamente, RC, que equivale al tau, ¿cierto? Por el logaritmo natural de BC sobre BI, donde BI es el voltaje inicial que tenía el condensador y BC es el voltaje al que ahora estoy pidiendo hallar el tiempo. Nuevamente vuelvo e ingreso en la calculadora y pues tendría el tiempo en el que transcurre esta descarga de 25 voltios. Es otro enfoque que podemos ver en los ejercicios. ¿Listo? Listo. Entonces, ahora sí, para finalizar esta clase, vamos a ver algunas aplicaciones, eh, digamos, de todo este tema de los capacitores. Una de las primeras aplicaciones que tenemos es sobre pantallas táctiles. Perdón un segundo, corroboro que todo esté bien. Listo. Listo. Las pantallas táctiles, especialmente de los celulares. Esta no es la única tecnología. Existen otras tecnologías, pero la tecnología capacitiva es una de las más usuales en tanto en smartphone como en el pad mouse de los portátiles, ¿cierto? Lo primero que yo debo tener en cuenta es que existen dos tipos de tecnología. Una es la tipo matriz, que es la que estamos viendo en este momento en pantalla. Básicamente lo que tenemos acá es un condensador donde el dieléctrico es todo esto, es la parte azul que vemos acá, ¿cierto? Y los conductores, en este caso, harían las veces de las placas. Esta disposición en matriz permite, o sea, ella siempre tiene una capacitancia característica porque se alimentan con diferentes frecuencias. Aquí se puede ver señal de alta frecuencia aplicada en secuencia de los conductores encima del dieléctrico y se va energizando cada uno de esos conductores. Por lo tanto, habría una capacitancia particular, estable, que ya el sistema reconoce cuál es. Cuando yo acerco el dedo, resulta que nuestro dedo humano él tiene una carga electrostática, ¿cierto?
Entonces, cuando yo acerco el dedo a la pantalla, lo que voy a hacer es cambiar la capacitancia en la determinada matriz. Digamos que yo toco esta matriz de acá que estoy señalando con el cursor. Cuando yo toco esta matriz de acá, resulta que, recuerden que la capacitancia es igual, C es igual a Q, que es la carga sobre B. Y si mi dedo, si el dedo humano tiene una carga particular, una carga electrostática particular, y yo toco esta región, voy a cambiar la capacitancia que hay acá. Y si yo cambio la capacitancia, lo que hace el sistema en los celulares y en el computador es con unos sensores determinan cambios de capacitancia. Entonces, si acá hay un cambio de capacitancia es porque yo tengo mi dedo y por ende lo que hago es accionar, pues digamos, la función que debe hacer si estoy tocando esta zona. ¿Listo? Por eso ustedes se han dado cuenta que si se ponen, por ejemplo, unos guantes de lana, ¿sí? Porque la lana es un buen aislante eléctrico, si se ponen unos guantes de lana, no van a poder operar el computador. Les invito a que hagan la prueba. En algunas telas sí permite, pero en un guante de lana particularmente no, o unos guantes de látex, por ejemplo. Entonces no van a poder accionar el computador porque ese material de lana o el látex van a estar impidiendo que la carga electrostática del dedo altere la capacitancia que hay en la matriz de la pantalla táctil. Esa sería la primera tecnología. La segunda tecnología es esta que tenemos acá en la parte inferior, que se llama método de derivación, pero también incluye todo el tema de capacitores. Básicamente aquí tenemos esta parte rosadita, sería una placa que está energizada a 250 kHz. Normalmente son frecuencias altas, pues para poder leer claramente los cambios. Aquí tenemos la otra placa del capacitor y esa placa del capacitor tiene un sensor. En condiciones normales siempre va a haber un efecto marginal o va a haber un campo, una línea de campo eléctrico que se establecen entre una placa y otra placa separadas por este dieléctrico que es el como el amarillito, ese colorcito cafecito. Básicamente, cuando cuando no hay ningún tipo de alteración, o sea, no tenemos cerca el dedo, va a haber un campo eléctrico constante que este receptor, que le llaman CS acá, él siempre va a saber cuál es. Pero cuando yo acerco el dedo, el campo eléctrico también que hay en mi dedo va a alterar este campo eléctrico normalito que hay acá. Por ejemplo, el que está acá está normalito, pero aquí donde tengo el dedo se alteró el campo eléctrico. Y ese cambio en el campo eléctrico lo mide este sensor CDC y pues sencillamente logra determinar que el usuario quiere operar esta parte de la pantalla, por lo tanto habilita la función que esté, digamos, relacionada con ella. Esta es la tecnología de las pantallas táctiles. También hay algunos botones de ascensores que traen lo mismo, entonces tienen el mismo principio. Básicamente es un condensador que está en esta zona y cuando yo agrego el dedo, hay un cambio de capacitancia que se lee por un sensor y pues se logra accionar eh, el, 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 el ascensor o, o con una distribución en matriz como lo podemos ver acá, pero siempre es el mismo principio de dos conductores separados por un dieléctrico, alterados por la carga electrostática de un dedo humano o de cualquier parte del cuerpo para, pues digamos, permitir el control de un celular o del pad mouse de un portátil. Esa sería la primera aplicación. La otra aplicación es una aplicación muy común, pero es una aplicación muy interesante porque esa aplicación nos permite ver cuáles son las, digamos, las funcionalidades del condensador tanto en DC como en AC. Este es un supresor de picos muy sencillo. También algunos le dicen regulador de voltaje, pero pues no todos los reguladores de voltaje tienen un supresor de picos. Y la funcionalidad de los condensadores es la siguiente. Lo primero que debemos determinar es qué es un pico. Un pico es una alteración de la amplitud del voltaje indeseada que puede ser ocasionada, por ejemplo, por un rayo que cae indirectamente o que cae directamente. Podemos ver que aquí la magnitud cambia de acuerdo a si es un caso u otro caso. El hecho es que si yo no tuviera ese supresor de pico, sencillamente el equipo al que está conectado este supresor, ¿cierto? Sencillamente recibiría la sobrecarga o el pico de voltaje y pues sencillamente ese equipo se dañaría. Entonces aquí podemos ver que tenemos diferente disposición de condensadores. Lo primero es que este supresor de picos me permite suprimir dos tipos de interferencia. Una interferencia es la interferencia electromagnética y la otra es la interferencia por radiofrecuencia.
La interferencia electromagnética es la que se produce por perturbaciones propias de la línea de potencia. Por ejemplo, si yo conecto un ventilador en una parte digamos, en una de las tomacorrientes de mi supresor y en la siguiente conecto un equipo delicado, supongamos un PC, ¿cierto? Ese cambio o esos picos ocasionados por el motor eléctrico que tiene el ventilador podrían ocasionar el daño del computador que, digamos, es un poco más sensible o es un equipo más sensible que el ventilador. Entonces, esa perturbación se produce especialmente por motores eléctricos y se transmiten por la línea de potencia, es decir, por el mismo cable conductor o la fase conductora de la energía eléctrica. Mientras que las interferencias por radiofrecuencia son todas las interferencias que se encuentran en el aire y que también la línea de potencia puede actuar como una antena y puede llevar esa interferencia a un equipo que es delicado, insisto, y podemos ocasionar, digamos, su daño. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos acá? Aquí podemos ver que tenemos diferentes condensadores. Aquí tenemos dos, aquí tenemos otro y aquí tenemos otros dos. Démonos cuenta que en la alimentación, aquí en este caso nos hablan de la fase o la alimentación, que sería esta parte de arriba, que es, digamos, la que lleva, por decirlo de alguna manera, eh, la carga eléctrica, ¿cierto? Por eso aquí vemos el interruptor. Pues si yo acciono el interruptor, no permito que haya fase y por lo tanto, pues no habría funcionamiento del equipo. Aquí tenemos en esta parte de acá, el conductor del medio es la tierra, que es donde se devuelve, digamos, donde retorna la señal de corriente que ha ingresado por la fase. Y tenemos una tierra que ya sabemos que es una prevención para cortocircuitos. Como podemos notar, tanto de la fase a la tierra se ubican condensadores, como de la fase al retorno, ¿cierto? O al neutro, perdón, también le llaman neutro. De la fase al neutro también hay un condensador y del neutro a la tierra también hay un condensador, hay un par de condensadores. También hay un par de bobinas, que ya también más adelante vamos a ver cuál es la función de esas bobinas. Pero por ahora yo quisiera que tengamos en cuenta algo muy presente y es lo siguiente. Tengamos en cuenta que el condensador nunca se carga de forma instantánea. Y digamos, cuando ocurre un rayo o hay un sobrepico de voltaje, esos sobrepicos de voltaje normalmente no duran más de 100 milisegundos, o sea, 0,1 segundo. Son picos instantáneos o casi instantáneos, o más bien que instantáneos, digámoslo como picos que ocurren en un tiempo muy, muy, muy pequeño, del orden de los milisegundos. Pero si yo no tengo un esquema de protección, esos milisegundos ese tiempo tan pequeñito que en el que hay una sobrecarga o hay un pico de voltaje puede ocasionar el daño de mi equipo. Entonces, el principio que hace el condensador es el siguiente. El condensador en sí se opone a los cambios bruscos de voltaje. ¿Por qué se opone? Porque él tiene un tiempo de carga. Ese tiempo de carga evidentemente tiene que ser mayor a los 100 milisegundos que pueda durar un rayo, por ejemplo, la sobrecarga de un rayo. Y si él se demora más de esos 100 milisegundos en cargarse completamente, el condensador es el que absorbería ese sobrepico de voltaje y nuestro equipo no vería ningún tipo de daño, pues digamos por esa amplitud extra que no debería estar presente en nuestro equipo delicado. Esa es, digamos, una de las principales funcionalidades del condensador. Insisto, es oponerse a un cambio brusco de voltaje, ya que él tiene un tiempo para cargarse y si ocurre un rayo o una descarga eléctrica indirecta, pues sencillamente el condensador, entre comillas, absorbería ese cambio brusco de voltaje de acuerdo al tau que tenga establecido. La otra, digamos, esa sería una de las aplicaciones que tiene tanto en fase a neutro como en neutro a tierra como en fase a tierra. Por eso se ubican esos condensadores. Otra de las aplicaciones que tienen, ya tienen, digamos, que ver con que los condensadores también permiten suprimir la interferencia electromagnética. Esto lo hace gracias a un principio del condensador que se llama la reactancia capacitiva, que básicamente es la oposición a la carga eléctrica, pero en AC. Si él se opone a la carga eléctrica, resulta que, ya lo vamos a ver más adelante, que la reactancia capacitiva depende de la frecuencia con la que yo esté alimentando o la frecuencia que tenga mi interferencia. Es decir, que yo puedo calcular cuáles son los condensadores que necesito para suprimir determinadas frecuencias parásitas o interferencia de radiofrecuencia que no quiero tener en mi supresor. Eso más adelante lo vamos como a ver a profundidad. ¿Listo?
Otra de las aplicaciones importantes es en el filtro de rizado de una fuente DC. Resulta que existen convertidores de AC a DC, que es uno de los objetivos que vamos a cumplir próximamente. Una señal AC se caracteriza, bueno, en este caso una señal AC, digamos, doméstica, se caracteriza por ser de forma senoidal, ¿cierto? Y lo que yo hago para poderla transformar en señal DC, que es lo que tengo en esta parte de acá, que es una señal que no tiene frecuencia y que se mantiene estable digamos, se mantiene constante más bien durante cualquier periodo de tiempo. Sencillamente, yo lo que debo hacer es aplicar un principio de rectificación de onda completa en el que vuelvo esta señal AC, que tiene un semiciclo positivo, un semiciclo negativo, en una señal que tiene dos semiciclos positivos. Digámoslo así como que le cambio la polaridad a este semiciclo negativo y ahora queda aquí en la parte de arriba. Como podemos ver, digamos, un tomacorriente doméstico siempre tiene 110 voltios y 60 Hz de frecuencia. En este caso, cuando yo hago una rectificación de onda completa, estoy duplicando esta frecuencia, ya luego vamos a ver bien esos conceptos, pero resulta que esto todavía se encuentra muy alejado, ¿cierto?, de ser una señal DC constante en el tiempo, porque tiene unas variaciones, tiene un rizado, de ahí sale el nombre, o con algunos anglicismos también le conocen como ripple o ripple, R-I-P-P-L-E, el ripple o factor de ripple o factor de rizado. Entonces, cuando yo ingreso, entonces el factor de rizado, como lo decía, indica la cantidad de voltaje alterno que contiene una señal de voltaje directo. En este caso, quiero llegar a esta señal de voltaje directo, pero tengo estas variaciones de voltaje alterno antes de la parte de filtrado. Entonces, este es el rizado que quiero omitir. ¿Cómo lo omito? Digamos, es muy sencillo el circuito. Sencillamente aquí tengo el rectificador, que es un puente de diodos, y aquí tengo la parte de carga del condensador, ¿cierto? Recuerden que este rectificador, bueno, asuman por ahora que este rectificador tiene una resistencia interna muy pequeña, porque cada diodo tiene una resistencia interna, ¿cierto? Entonces aquí yo tendría la parte de carga entre la resistencia del rectificador y este condensador. Y entre el condensador y esta resistencia tengo la fase de descarga, y esta resistencia normalmente, que es la misma resistencia de carga que yo conecto, suele ser un poco más alta, claramente, que la resistencia del rectificador. Entonces, ¿cómo se vería la forma de onda? Aquí yo tengo el rizado, aquí está en líneas punteadas. Entonces, él inicia la carga, ¿cierto? Él inicia la carga perdón, está el voltaje, y cuando llega a este punto del voltaje rizado, inicia la carga del condensador, ¿cierto? Porque recuerden que al ser la resistencia pequeña, el tau va a ser muy pequeño y por lo tanto se va a cargar muy rápido. Entonces, como el tau es pequeño, por esa resistencia pequeña del rectificador, se va a cargar muy rápido, que es lo que vemos en este recuadro, ¿cierto? Al llegar en esta carga completa, y el que se equivale al punto máximo del voltaje en este punto de la onda, ella debería empezar a descargarse, pero como la resistencia es alta, en este caso de la resistencia de carga, que hace parte de la parte de descarga, va a demorar mucho más descargándose. Por lo tanto, en lugar, perdón, de seguir esta forma de onda punteada, lo que vamos a ver es que se está viendo, digamos, como esta línea recta que llega hasta que vuelve a ver la otra fase de carga, y por lo tanto ahora la forma de onda ha perdido todo este rizado y ahora es solamente esto. ¿Sí? Lo que debo hacer es aumentar el valor del condensador para eliminar completamente el rizado y tener un valor completamente DC, es decir, un valor DC sin ningún tipo de componente AC que me perturbe esa señal. Eso es, digamos, uno de los principios, ya eso luego lo vamos a ver más adelante a profundidad. Por ahora solo quería demostrar que con la presencia de un simple condensador que está acá, puedo tener un diferente tau entre la resistencia del rectificador y ese condensador en la carga, y un diferente tau en la resistencia de carga y el condensador para filtrar el rizado de la señal AC para tener una señal DC completamente limpia. Y una de las aplicaciones que vamos a ver más adelante y que quiero que por ahora vayan consultando es sobre el banco de capacitores. El banco de capacitores, o digamos un arreglo de los que van a ver comúnmente en industria, va a ser de este tipo, donde tenemos una caja de fusibles, una caja de contactores, ¿cierto? Y tenemos aquí en esta parte de abajo unos condensadores. Esos condensadores son trifásicos, o sea, es decir, dentro de este tubo hay tres condensadores, uno por cada fase, eso lo vamos a ver más adelante. Yo le había mostrado en el laboratorio algunos de estos. Aquí podemos ver la conexión de una fase, la conexión de otra fase y la conexión de otra fase.
Y podemos ver que por etiqueta nos dice que este condensador trifásico tiene tres condensadores de 17 microfaradios y tiene, de acuerdo al voltaje de alimentación, tiene determinada potencia que puede soportar, que ya también más adelante vamos a ver cómo se determina eso. ¿Listo? Aprendices, esto sería todo por ahora. Entonces, espero que vayan desarrollando las guías de aprendizaje bueno, las actividades de aprendizaje que voy a establecer con los ejercicios que hemos visto en la clase del día de hoy. Entonces, esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias.